lo que queda claro es que esto no lo garpa la casta. Lo paga la casa. Recordá suscribirte al canal de Ahora Play, darle likes a los videos y activar la campanita de notificaciones que te va a avisar de todo lo que subimos, que te va a gustar. Gracias por la invitación. Un gusto. Pero Un gusto, es la primera vez que vengo. Un gusto tenerte acá en los estudios de Ahora Play, Gustavo. Yo planteaba como que se empieza a registrar en el humor social un cambio de humor, que empieza a manifestarse incluso en algunos estudios de opinión pública que hasta ahora Milei venía leyendo con fruición, como Aresco de Julio Aurelio, y que empieza también a mostrar una caída, no estrepitosa, pero una caída en la imagen positiva del presidente, y cómo algunas cuestiones que hasta hace un par de meses o hasta hace un tiempo uno las tomaba ya con cierta normalidad por parte de Milei, o no le caían tan mal, o ahora son irritativas. ¿Vos empezás a notar este cambio de clima o todavía lo ves como una cosa apresurada? A ver, te tomo el hecho de que hay un registro que antes no se daba. Entonces vamos a detenernos un segundo en ver qué es lo que se dice y después las interpretaciones. Porque justo coincido, estamos haciendo unos focus group en Capital, en todas las edades, todos los sectores, y es cierto que empieza a haber un registro de, tengo problemas para llegar a fin de mes, me está costando mucho pagar los servicios, tengo que llamar a la compañía de celular para bajar un plan o a la prepaga, y a lo mejor hay determinadas actitudes que antes las miraba con cierta simpatía del presidente y ahora a lo mejor... Entonces, ese dato, que además, como bien señalás vos, hay distintas encuestas de opinión que te dicen, algunas dirán cayó 10, otra 8, otra 7, pero se da, está. Lo que me parece que hay que ser un poco más prudente es en cómo lo rotulamos. ¿Por qué? Porque siempre hay ansiedad. En algunos hay ansiedad, que no lo digo mal, ansiedad interesada. ¿Viste? Se va, derrumbe, comenzó el tobogán, se nos va. Lo mismo que hace el gobierno cuando aparece algún dato positivo de economía un mes y te dice, la economía se va para arriba, como el buzo. Claro. Y digo, una golondrina no hace verano. Puede ser el comienzo de un desgaste, puede ser, pero también puede ser, vamos a decirlo de esta manera, la rutinización de una relación. Vamos a plantearlo en el ámbito de la vida personal. Alguien arranca una pareja enamoradísimo. Primero, está todo bien. Está todo está bien. Simpatía, sexo, anda todo bárbaro, qué sé yo. A los 3 meses, o a los 4, o a los 5, lo encontrás y la euforia a lo mejor es, sí, bueno, ahí tuvimos una discusión, una peleita. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a divorciar o que está encontrando su velocidad de crucero? Entre el amor apasionado de por fin el cambio más importante del mundo mundial y la historia de decir, bueno, es un gobierno más que genera expectativas, etcétera, y que además también empieza a mostrarte la parte de la realidad que te diría que en buena parte de los entrevistados pasa por el tema de decir, ¿cuánto más dura el túnel? La gran pregunta es, ¿cuánto más dura el túnel? Aquello, vamos a analizarlo, están las posiciones duras, nítidas, el que está de acuerdo y el que está en desacuerdo. Perfecto. El que está de acuerdo, confía, banca, etcétera. Y después están lo que algunos llaman el voto blando, débil, la adhesión, blando, débil. Dice, a mí me parece que está bien, había que cambiar, pero, viste, como diciendo, ¿a qué hora viene el alivio? ¿Por qué? Porque se me hace difícil, y así te lo dice la gente, se me hace difícil llegar al 25 del mes. Fin de mes ya hay un porcentaje importante que no llega. Entonces, esa es, yo creo, la balita, si querés, que empieza a raspar o a rozar. Que, de alguna manera, no la podés responder solo. A ver, cuando el presidente habla en la ONU, está hablando para el público propio.
está hablando para el que banca, aunque venga todo para atrás. Pero hay otros que tienen una adhesión más pragmática y que de alguna manera siguen siendo condescendientes porque también tiene algo Milei a su favor todavía. Que te dicen, ¿y si no qué? ¿Y si no quiénes? Estoy hablando entre los débiles, no los débiles como personas, sino el voto, la adhesión débil, la crítica, el blando. Y dice, bueno, ¿y si no qué? Porque enfrente, ¿no? Entonces, se va bosquejando un mapa donde, por supuesto que hay dos territorios que son muy nítidos. En materia de oposición, uno sabe que la oposición dura, pura, etcétera, es Unión por la Patria, y yo te diría, ahí me parece que empezó a funcionar un teléfono rojo. Porque primero Cristina versus Milei, después Caputo versus Cristina, la devolución de Gentiles y todo. Resultan muy funcionales, además, ¿no? ¿No? Muy funcionales, mutuamente muy funcionales. Pero, y no lo digo, no es que digo, mirá qué barbaridad lo que hacen. Es el juego de la política. Exactamente. Yo digo, che, ¿con quién me quiero enfrentar yo? Vamos a hablar de fútbol, trae Boca River, San Lorenzo Huracán, ¿por qué? Porque da la chicana, da esto, da el otro, y tenés el público preparado para eso. Entonces, eso está y es parte de la política. Y te diría, es el momento para hacerlo porque cuando estás a un año de las elecciones, vos primero laburás la tropa propia. Ahora, hay que hacer el seguimiento de esos que están ahí viendo y empezando a evaluar a los 10 meses de una gestión, bueno, a ver cómo me va a mí en la feria. Y ya sabemos, y muchos te lo dicen, no hace falta, te dicen, mira, no me está yendo bien. Y te dicen, y bueno, había que terminar con los subsidios, etcétera, aunque a mí el tema ahora del subte colectivo me cuesta. Entonces, empieza a haber una suerte de conciencia crítica de que aquello que vos deseas a nivel general tiene una repercusión y un impacto en tu vida personal que no es bueno. Por lo tanto, decís, che, si este es el remedio que yo tenía que tomar, y es amargo, y me genera hasta cierta náusea en algún momento, ¿hasta cuándo lo tengo que estar más o menos tomando para que empiece a dar un resultado positivo? Por eso mencionaba, no casualmente, el concepto de ansiedad. Entonces yo creo que hay ansiedad en el protagonista. ¿Qué pasa con todos los gobiernos, además? Por supuesto. Por parte de la sociedad. Por supuesto. Pero digo, yo comentaba, todos los gobiernos han apelado a la herencia recibida, a la horrible herencia recibida. Salvo Cristina en su primer mandato, porque la herencia recibida era de Néstor. Todos los demás apelaron a ella. La gente te compra eso un tiempo. Después hay un punto que te dice, che, todo bien, pero... Bueno, vos sabés que había un viejo chiste en la Unión Soviética, había un viejo chiste que decía que asumía el nuevo secretario general del Partido Comunista, que era el capo de la Unión Soviética. Entonces, el anterior le deja 2 sobres. Uno decía para abrir en la primera gran crisis y el segundo decía para abrir en la segunda gran crisis. Bueno, el tipo arranca, gobierna y al tiempo tiene una gran crisis, abre el sobre y el sobre dice, échele toda la culpa al secretario general anterior. Y el tipo hace eso, y zafa. Al tiempo tiene la segunda crisis y abre el segundo sobre y se encuentra con una nota que dice prepare 2 sobres como el que recibió, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que te garpan un tiempo. Total. Entonces, hasta acá lógico, el presidente mire, y cuando salen los voceros o los referentes oficialistas, dice, che, pará, ¿qué quiere que en 9 meses arregle todo el bolón? No, hay gente que te dice, sí, suena sensato decir eso, pero también es cierto que, a ver, cuando vos analizás hasta aquí ganadores y perdedores, bueno, todavía el comercio, la construcción, la gastronomía, el turismo, que son sectores mano de obra intensivos y muy numerosos, están muy para abajo. Cuando analizás complejo agroalimentario, que está mejor, los muchachos siempre lloran, ¿no? Están un poco mejor, tendrá su problema que yo. Analizás combustible, energía, pero están para arriba, pero son sectores que tienen capacidad a lo mejor de generar dólares, pero no de generar tanto empleo. Entonces, te encontrás con que algo que me parece que permite comprender el fenómeno que explicábamos anterior, que es el siguiente. Los salarios registrados en los últimos meses están recuperando lo que perdieron diciembre, enero y febrero, pero están recuperando lo que perdieron. Y se encuentran con un cambio en lo que los economistas llaman el set de precio relativo. Es decir, lo siguen pagando
más o menos tranquilo porque la inflación de bienes se calmó, pero están pagando más luz, electricidad, gas, expensas, con lo cual están sacrificando consumo. Y sobre todo para los sectores medios, para los cuales progresar es rajar del Estado. Si vos sos clase media, ¿qué querés? Tener tu prepaga, el colegio de los pibes, tener la posibilidad de proveerte de los servicios que el Estado brinda mal. Uh-huh. Y si corres el riesgo de volver a caer el Estado, de tener que ir a la guardia del hospital o de sacar al pibe del colegio parroquial y llevarlo de nuevo al colegio público, etcétera, etcétera, vos decís, no, pará. Por eso, ¿cuánto dura? ¿Cuánto más me tengo que bancar esto? Por supuesto que estamos haciendo un análisis relativamente simple. Después habrá otros ingredientes y también qué es la alternativa. Insisto, el gran reaseguro todavía que tiene Milei es que buena parte de la sociedad mira a la vereda de enfrente y te dice, no quiero saber nada ahí porque no encuentro nada nuevo ahí. No encuentro nada nuevo. Eso es una postura que satisface a la mitad de la población que dice, mira, a mí esto no me cierra aunque vaya bien. Te quiero preguntar por los otros ingredientes. En estos focus que ustedes vienen haciendo, ¿se concentra básicamente el posible malestar, la inquietud de la gente en su situación económica personal o empiezan a detectar cosas que en una de esas solo detectamos los periodistas? Es, che, la cadena nacional no funcionó del presupuesto 2025. Che, cayó mal el asado de celebración en Olivos a los diputados del veto. Che, no cae bien la campanita en Wall Street, exultante, con Córdoba incendiándose. Y por eso ayer anoche avisan de que viajaba a Córdoba apenas volvió a Estados Unidos. Mañana, cuando llegue el número de pobreza. El sábado, un acto partidario de la Libertad Avanza porque le dieron la personería nacional. ¿Eso vos crees que influye o forma parte de nuestro menú periodístico? No, aparece en las conversaciones. Como irritativo, ¿no? No como la causa, la verdad. El problema argentino no es que Milei toque la campanita en Wall Street, pero es irritativo. Arranca siempre, como dijiste vos, en la guita, en el bolsillo, no me alcanza, etcétera. Pero algunos de estos registros se empiezan a dar. Exactamente. Lo que a lo mejor antes era simpático. Claro. Mira, ya que al gobierno inclusive muchas veces se inspira o dice inspirarse en lo que fue la gestión de Carlos Menem, y uno que va cumpliendo años y tiene memoria para poder comparar, no solamente por lo que ha leído, había elementos del Menem del 89, del 90, del 91 que eran los tonos refrescantes de un hombre del interior. Y cuando iba pasando la gestión 91, 94, ya empezaba a hacer la frivolidad, ¿no? Decía, bueno, ya está, viste, basta de Vázquez, basta de Ferrari, basta de Yuyito, diríamos, bueno, se decía en ese momento, ¿no? Bueno, yo no digo que esto es idéntico porque pasó menos tiempo, pero el tema de decir, che, a lo mejor el exabrupto, el tema de los mandriles sale, che, pará, como diciendo, a lo mejor llegó la hora de levantar un poco el pie del acelerador, insisto, no de los que son adherentes fieles, porque eso le bancan todo. A mí siempre me gusta recordar que el concepto lealtad es un concepto. En la política argentina siempre está muy identificado el peronismo, porque el peronismo es el día de la lealtad, pero la lealtad es un fenómeno de toda la fuerza política. ¿Y qué es la lealtad? La lealtad es la adhesión a una persona o a una causa independientemente de los resultados. Yo te banco, Javier Calvo es mi amigo, y viste, yo lo banco. Listo. No hablemos de eso. El que banca desde la lealtad o el que critica desde la lealtad a otro partido ya te han definido y es muy difícil que los haga cambiar algo. Pero a los otros empiezan a registrar y la verdad que, vos fíjate, el tema del asado lo vincularon con el tema de los medicamentos para los jubilados. Nosotros estamos viendo no solamente la cuestión de la plata, de la que dejaron de cobrar. El tema de la farmacia, hay un registro ahí. Claro. El tema de mi papá, mi tío, mi abuelo tenía X medicamento antes, iba a la farmacia y se lo llevaba y ahora lo tiene que garpar. Con descuento, pero lo tiene que garpar. Descuento, pero lo tiene que garpar. No es ese tema aparece, creo que ahí el tema, digamos, evidentemente el tema jubilados en la Argentina es una cuestión.
es cierto, desde el punto de vista de la discusión y de la narrativa política, el gobierno tiene un argumento de decir, che, pará, todos sacudieron a los jubilados, lo sacudió Macri, lo sacudió Alberto Fernández, vienen ahora los que antes le sacaron y encontraron la fórmula para no. Es cierto, hay un argumento, pero a la vez el argumento de muchos es decir, bueno, pero vos entonces estás haciendo lo mismo que hicieron los dos que te precedieron, que supuestamente son la casta y todo, y ya esto está muy dicho, no es que espero descubrir el budín de pan y el agujero del mate, pero empieza a haber una percepción, insisto, aún en aquellos que bancan en decir lo que queda claro que esto no lo garpa la casta. Lo paga la casa. Es decir, sí, sí. ¿no? Entonces, esas cosas están. Entonces, vuelvo a reiterar eso, ¿no? Porque hasta me lo digo a mí, porque como muchas veces siempre la demanda es de prospectiva. ¿Qué va a pasar? Te subís un taxi, a vos te debe pasar, don Calvo, usted que está ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo termina? Y si uno jugara a ser el astrólogo y todo eso, no, mirá, a ver, es difícil saber qué va a pasar. Pero me parece que el gobierno, algunos registros de estas, tiene que tomar porque no todo es para siempre. Y a veces sobregirarse, ¿viste? Construir un personaje en política, estamos hablando, por supuesto, que tiene algunos aspectos similares al personaje de la vida teatral, porque en última instancia la política también, los políticos son representantes en su sentido, no solo cívico, sino en el sentido de representar un papel. Entonces, construir un personaje en política no es fácil. Tenés que encontrar la circunstancia y la biografía individual que rimen. Ahora, una vez que lo encontrás, tenés un riesgo. Sobregirarte en el papel, sobreactuar. En las reuniones familiares viene alguien que cuenta chistes. Primero, el segundo, el tercero. Sí, cuando a veces va por el sexto y ya, viste, va diciendo, claro, ya está, viste, está. Cortá porque la verdad tenemos que hablar de otras cosas. No te pongas denso. Hay un momento para el chiste y hay un momento porque a lo mejor alguno de los muchachos quiere contar cómo le va con la germo, esto o el otro, dejalo que hable también de eso, ¿viste? Entonces me parece que aspectos como, por ejemplo, el mensaje al Congreso por el presupuesto o el de la ONU de ayer, tienen algo que yo creo que merece ser por lo menos registrado con un tilde. Que el presidente corra el riesgo de hablar de cosas muy abstractas para aquellos que están padeciendo cosas muy concretas. Porque la verdad que esa agenda, mira, ni yo me acuerdo, la agenda 2045, 2030, nadie sabe qué es. No, una generalidad es de buenas intenciones. Decir, no, bueno, que se meta. Entonces digo, pará, yo tengo que estar cambiándome del 310 al 210, al 110 o al 10, estoy o al hospital público, esto que el otro, y hay alguien que me empieza a hablar, y en este sentido puede haber hasta un espejo desde el punto de vista no ideológico, pero sí procedimental, de lo que le pasaba al kirchnerismo cuando te hablaba de toda una narrativa de emancipación, y cuando vos decías, pero flaco, te pregunté la hora o dónde consigo tal cosa, y vos me estás respondiendo con una carga conceptual que yo no sé siquiera si estoy preparado para, ¿viste? Porque primo mangiare dopo filosofare, ¿no? Sí, ahí me contaba un funcionario hoy a la mañana. Yo le transmitía, para tratar de entender el intempestivo viaje a Córdoba, me decía, no, tiene que ver con esto de que, bueno, sí, mostrar sensibilidad, ¿no? Y le planteaba lo del acto del sábado, y dice, no, y está la posibilidad de que el domingo vaya lo de Susana. Y la producción de Susana quiere que vaya con Yuyito. Insisto, hace 6 meses, o hace tal vez 3 meses, era lógico, no pasaba nada. Tal vez en este momento, por estos problemas concretos que tiene tanta gente y que ve que esos problemas concretos, el túnel permanece, no se ve la luz todavía, no se ve un poquito de resolana, nada, no se ve ninguna luz, es el momento indicado para dar esas señales de sigo en la mía. Y se le va a complicar. Y digo, no por medidas de gobierno, sino por estas señales de poca empatía. Yo creo que siempre es una dificultad ver, porque los límites son difusos, ¿viste?
qué sé yo, si vos mirás un plano de la ciudad, en el plano está claro dónde empieza Villa Ortúzar y termina Belgrano. Ahora, si vos estás caminando por ahí, estás caminando y no va, viste, qué sé yo, ¿dónde estás? No sé, bueno. ¿Cuál es el límite entre la convicción y la necedad? Cuando vos decís, che, fulano, qué convicciones fuertes, sólidas que tiene. Hablo con él y lo veo un tipo plantado en sus principios. Y cuando una vuelta más de rosca dice, che, no se puede hablar con ese tipo. Dogmático. Le estás diciendo que hoy es miércoles y te dice que es viernes. ¿No? Entonces, ahora ese clic, que a uno le encantaría decir cuándo la sociedad lo va a tener, pero es un proceso de construcción colectiva donde se juegan muchas cosas. Lo que sí creo que, viste la famosa, los 100 días, la luna de miel. Bueno, hay una cuestión que me parece obvia. A medida que te alejas del punto de partida, empezás a ser vos más responsable de los temas por el chiste de la Unión Soviética, porque él te puede dar una o dos veces y no, anterior. Cada uno, a ver, si en la Argentina cada gobierno que sube le pusiese un impuesto a la pesada herencia, paga todo. Recibido. Totalmente. Los discursos son siempre más o menos lo mismo. La peor herencia, hemos vuelto, porque la Argentina, la tragedia, la decadencia, ahora sí, una nueva Argentina, un nuevo país, un país en serio, un país normal. Está bien. Pero como, a ver, también es cierto otra cosa. A veces, insisto, en el ámbito de la vida personal, no solo vinculada con la política, con los sentimientos, con el laburo, con lo que quieras, vos podés advertir que hay ruidos en algo y sin embargo no los querés escuchar porque querés seguir creyendo. Es un comportamiento de lo más humano que hay. Todos los que hacemos o hemos ido a terapia sabemos que es carne de diván, que lo termina diciendo, che, no, pero... ¿Por qué? Pero también porque es algo vital, porque necesitas seguir creyendo, porque además cuando venís de desilusión en desilusión, y porque cuando terminaste una gestión anterior y terminó mal, todo, decís, che, pará. Entonces tratás siempre... Al principio de un proceso en el que depositas expectativas, tratás de enfatizar lo que te parece positivo y ningunear aquello que no te cierra. Ahora, si lo que no te cierra empieza a hacer cada vez más ruido, en un momento decís, che, no me puedo hacer más el gil. No me puedo hacer más el gil. Entonces, el tema es que eso es algo que yo creo que depende mucho de la intuición del líder. Vos tenés encuestadores, gente que está relevando, focus groups, esas cosas, digo, vas monitoreando. Pero si solamente ese es tu insumo, en realidad te terminás enterando tarde. Claro. Justamente una de las características del líder es que intuitivamente, así como hubo un Milei, que tiempo atrás en los programas de televisión advirtió de alguna manera que el tema del Estado era un tema que había cobrado una politicidad enorme en el sentido más profundo de la politicidad, porque no era un tema que les interesaba solamente a los periodistas o a los politólogos, le empezó a interesar a la gente. Total. Che, el Estado presente me parece que no te resuelve, que es un quilombo, hay que romperlo, y te aparecía el tipo. Entonces, ahí creo que alguien empatizó muy bien. Y además, el que arrancó el gobierno diciendo, bueno, la casta, los políticos, los dirigentes, que yo, fenómeno. Ahora, a medida que transitas, empiezan a mirarte a vos y decir, bueno, sos el nuevo administrador de todo esto y en algunas cosas, además, porque si bien es cierto que muchas veces vos tratás de compensar desde lo simbólico la falta de respuesta material, eso también, el placebo, los placebos se usan en medicina también. Sí, claro. Pero el placebo es una estrategia temporal. El médico no te puede dar solo placebo. Lo va combinando con otra cosa. Y un día después te dice, mira, la verdad era placebo. Entonces, no tenés que abusar de los placebos. E insisto en el tema, siempre una de más, ¿no? Que es un comportamiento muy humano y todos los políticos recaen, que siempre terminás haciendo una de más, sacándole al personaje. Les pasó a todos, yo hablaba de Menem, o le pasaba al Alfonsín en su momento, que era un excelente orador, pero que en un momento esa oratoria después le terminaba jugando en contra porque el que era el que había conmovido a la sociedad democrática del 83 con el preámbulo de la Constitución, que era todo un faro para una sociedad que venía de su noche más oscura, literalmente,
4 o 5 años después, en medio de una hiper, era chamullo. Claro. De Menem ya hablamos, de Kirchner. Bueno, la recomposición de la autoridad del 2003, del 2004, en el 2007 o en el 2008 tenía rasgos autoritarios. Claro. Y Cristina, que es una excelente oradora, con la clase magistral satura, porque empieza a mostrar características de maestrita de ciruela. Que ahí me meto en otra cosa, porque mira cuántos parecidos hay, ¿no? Siempre me gusta citar a Oscar Wilde, que dice, cuídate de aquellos a los que elijas como enemigos porque te vas a terminar pareciendo mucho a ellos. Digamos, el esquema docente, la clase magistral en Cristina, sí, claro, y la clase que da Milei, que siempre dice, bueno, le voy a explicar esos burros que no entienden nada, etcétera, sí, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, sí, el gobierno tiene una tarea pedagógica, pero guarda, porque el ciudadano no es un alumno. Requiere, por supuesto, todos requerimos que nos expliquen cosas, pero si todo el tiempo te van a sentar y te van a decir, sentate, que yo soy el saber, y vos la ignorancia, yo te voy a explicar, alguno puede levantar la mano y decirle, disculpe, maestro, maestra, yo tengo también cosas para decir. Y me gustaría que me escuches. Entonces, pararse en el lugar de la vieja cátedra, donde hay alguien que emite el conocimiento y hay otro que solamente escucha el conocimiento y entiende y aprende, puede constituirse en un boomerang. Creo que tarde o temprano se constituye en un boomerang. En el caso de los líderes que mencioné, obviamente, ya sabemos que el asesino fue el mayordomo porque son fenómenos que pasaron, el de Milei lo está transitando, pero está el abuso de... Porque uno que ha estado del otro lado del mostrador también, ¿no? Y vos que sos periodista lo habrás escuchado 8 millones de veces, ¿viste? Cuando viene alguien, un funcionario, y te dice, no, mira, nosotros tenemos un problema de comunicación. Ah, no, histórico. Y vos decís, pará, hermano. No, histórico. Vos tenés un bolonqui con algo concreto, claro, y claro. Porque tenés un problema de gestión. Claro, pero no lo dice, no. No es que gobernamos bien y comunicamos mal. Por supuesto que la comunicación es un elemento vital de una política, pero cuando alguien te dice que tiene un problema de comunicación, en realidad lo que quiere ocultar es que tiene un problema político de gestión, etcétera, y que no sabe la forma de presentarlo de la manera más amable posible. Entonces me parece que esas cosas están ahí y sobre todo porque yo creo que también ese término tan borgiano, la hipérbole, la exageración, ¿no? El estadista mundial, la cosa, el poder. Yo ayer cuando lo escuchaba al presidente pensaba, dice que hay algo que es, yo no quiero decir muy argentino porque si no, pero algo de eso, o por lo menos muy de la política argentina. Que tenemos 1000 quilombos, pero en un momento nos paramos al mundo a explicarle cómo tiene que hacer las cosas. Histórico, un clásico. ¿Viste? Un clásico. Me acuerdo que, qué sé yo, Cristina le explicaba al grupo de los 7 que la demanda agregada, y qué sé yo, y esto le explica que el tema de la libertad, todo. Y en algún momento vos te pensás, viste, decís, los tipos deben estar diciendo, pues estos tipos dice, tienen 200% de inflación, en 20 años no crecieron un joraca, tienen más quilombo que los Pérez García, pero vienen a darte clase. Qué moral la Argentina. Claro, ¿viste? Entonces vos decís, che, como diciendo, a lo mejor, a lo mejor eso alimenta también ese hecho de que los argentinos no somos muy humildes, ¿no? Claro, claro. Que nos sobregiramos. Entonces, cuando lo escuchaba ayer, digo, bueno, está bien, uno sabe que ese ámbito de las Naciones Unidas es medio literario y todo eso, pero está el hecho de sobregirarte, yo creo que a lo mejor no explicitado de esta manera que lo voy a expresar ahora, pero hay una idea de que este gobierno, más que tener una política internacional o una política exterior, lo que tiene es una estrategia de marketing para su presidente. Que no necesariamente tiene efectos sobre la Argentina. Claro, bueno. Efectos concretos. Bueno, es que a veces lo tiene negativos, porque ayer el presidente afortunadamente mencionó el tema Malvinas. Pero las posiciones que tiene respecto a otras cuestiones le han restado fuerza al posicionamiento de Malvinas, porque esto también es un quid pro quo, digamos, ¿no? Vos das y recibís, y si pedís tenés que dar. Entonces, si vos le vas a pedir, ponele, a los países de Medio Oriente, che, mirá que tenemos un tema, Malvinas, ¿me votás? A ver, ¿qué dijiste vos? No, vos dijiste tal cosa y tal. No, ese día justo no puedo. Con Israel. A ver, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Sí, si vos decís, che, hay alguien que te vive mangando todo el tiempo y el día que vos le vas a pedir algo, el tipo no está, cuando te vuelve te decís, no, mira, justo mañana no puedo. No, la verdad, me agarraste en un mal momento. Entonces, creo que en ese aspecto, no porque yo sea ingenuo, todos los gobiernos, por supuesto, que utilizan su mensaje internacional para también cimentar una política interna, pero no podés tampoco el abuso
absoluto de eso, porque bueno, porque además, insisto, tiene más de efectismo que de efectividad. La otra vez, preparando una clase de historia del fascismo italiano, no estoy comparando, porque siempre hay que hacer esta aclaración, porque sí, si no falta alguno que dice, oh, dijo. Pero me llamó la atención, me encontré con una frase de Mussolini que yo no la había escuchado nunca. Mussolini era un tipo bastante ácido respecto a los italianos, ¿no? Él había acuñado aquel concepto de gobernar Italia no es difícil, es imposible, decía Mussolini. Que ya de alguna manera daba su visión antropológica del italiano, ¿no? Y Mussolini decía otra cosa, decía, los italianos, dice, somos afectos a las grandes palabras y a los hechos pequeños. Y yo no pude dejar de pensar que si ahí sacamos a los italianos y metemos el otro gentilicio, ¿no? Uno podría decir que tenemos cierta inclinación a eso, ¿no? Vamos, sí, claro. la cosa, ¿viste? Como, a ver, la palabra, el verbo, la palabra es importante, ¿no? Digo yo, uno de los evangelios comienza diciendo, y en el principio era el verbo, y el verbo era en Dios, y el verbo era en Dios. Es decir, la palabra, ¿no? A Dios nadie lo vio, pero la palabra de Dios crea un mundo. Pero a veces creo que se nos va la mano con la religiosidad. Uh-huh. Porque la palabra, ¿viste? ¿No? Digo, ora et labora, decía, ¿no? El dicho, es decir, tenés que... La palabra es palabra. La palabra, no es tenés que laburarla bien. La palabra, por supuesto, tiene una fuerza, ¿viste? Sí, Cuando sí. uno habla con un amigo, con esto, con el otro, está bien, la palabra estimula y todo, pero... Entonces, me quedó fuerte eso de Mussolini, ¿no? Hechos pequeños... Grandes palabras. Grandes palabras. Te quiero consultar por la inflación. 4 meses seguidos que venimos teniendo, no podemos bajar de 4. Sí. Llegó, ese es el límite. Ahora ya bajar más va a costar. Bueno, vamos a tratar de ser buenos. Es aquel que todos en la vida hemos comenzado una dieta. Si la comenzás con muchas ganas y muy estricto, los primeros kilos son los más fáciles. Sí. Los que vienen después son los más difíciles. Si bajé 4 kilos, pero tenía que bajar 6, los últimos 2 tenés que remar en dulce de leche pastelero, porque, viste, es difícil. Entonces, la inflación, por muchos motivos, es más fácil bajarla del 25, no es fácil, porque no le quiero quitar mérito al gobierno. Está. Pero digo, bueno, ¿por qué? Porque todavía te queda inercia inflacionaria. Porque te queda, lo que los economistas llaman el set de precios relativos. ¿Qué quiere decir? Claro, vos tenías hasta el año pasado bienes más caros que los servicios. El hecho que todos sabemos que garpaba hasta el año pasado, el anteaño, la factura de electricidad, de gas, de agua, mucho más barata, y eso empezó a cambiar. Es decir, la inflación que en diciembre, enero, febrero era enorme en los supermercados, se empezó a calmar, y ahí también la gente tiene algún tipo de estrategia alternativa, porque dice, mira, voy por el queso crema de la marca del supermercado, claro. Voy hacia una segunda marca, emigro de determinadas cosas. Dejo de comprar, claro, pero producto. En materia de electricidad, de agua, de gas, los servicios, es más difícil. Está bien, apagá la luz, cuidado con el split, etcétera, pero igual el roscazo fue muy grande. Entonces, volvemos a los focos, volvemos a lo que la gente dice, sí, la verdad que no, estaba todo muy barato. Pero eso no quiere decir que a la vez te diga, el roscazo es muy fuerte. El tratamiento duele. Alguna vez que hemos hablado, yo te decía que pasamos de lo que fue el gobierno de Alberti, sobre todo en la etapa de Massa, en el Ministerio de Economía, de la anestesia mayor sin cirugía, otra vez a la cirugía mayor sin anestesia. Y viste que y vos decís, qué raro que somos, ¿no? Porque en la gestión anterior era, te anestesiaban, te metían en el quirófano, cuando te despertabas decías, ¿cómo salió la operación? Y te decían, no te operamos. Y decís, ¿para qué me...? No te operamos, pero pasaste un rato agradable, te decía. Y acá, en algunos, porque reconozcamos que hay cosas que no son muy novedosas en este proceso político, algunas sí, otras no, en algunos parece que hubiese hasta cierto placer en el dolor. Aquella frase de Menem, cirugía mayor sin anestesia. ¿Y por qué sin anestesia? La anestesia se inventó justamente, ¿no? Para que la gente sufra menos, ¿no? Entonces, creo que ahí, viste, de alguna manera también
cuando va pasando el tiempo, a los gobiernos se le empieza a reclamar un poco más de sutileza. Al comienzo, en parte porque todos somos condescendientes con la novedad, con el hecho de que a veces tenés que dar gestos fuertes y sobreactuar, pero después todo el tiempo no podés sobreactuar. Y yo soy muy comprensivo respecto al Milei, que inicialmente tiene que casi taparse los oídos para no negociar, porque es tan débil en términos institucionales, si vos vas con 37, 38 diputados, 6, 7 senadores, y si vengo a negociar, te sacan, te depilan, ¿no, muchachos? Sí. Claro que te depilan. Entonces vos decís, no, arranco y digo, ahora, no negociás porque sos débil, pero cuando empezás a tener una fortaleza política, hay que reconocer que Milei está en el centro, no solo porque es el presidente, sino porque tiene una centralidad política y comunicativa. Ahora, la pregunta es, cuando tengas esa fortaleza, ¿la vas a utilizar para negociar y para darle una sustentabilidad a tus cambios? ¿O vas a utilizar la fortaleza para decir, ahora, antes no negociaba porque era débil y ahora no negocio porque soy fuerte? Que en parte es la historia del kirchnerismo. El kirchnerismo arrancó igual. Sí. Néstor no podía negociar porque había el 22%, tenía más desocupado que voto, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tuvo fortaleza, diputados, senadores, gobernadores, dólares en el Banco Central, ¡pum! No negocio. Vos decís, bueno, será aburrido, a muchos les sonará tibieza, pero la sustentabilidad de una política sigue siendo algo fundamental. Porque, viste, vos decís, bueno, supongamos que es... A ver, yo creo que hay elementos que no van a cambiar. Me expreso mejor. Yo creo que hay una demanda tan fuerte de que el Estado tenga un punto de equilibrio más lejos de lo que lo conocimos hasta ahora, y eso no, yo creo que por más que algunos se entusiasmen y todo, no va a volver el Estado presente, por lo menos no en lo inmediato. Y eso es un punto que cataliza bien mi ley. Ahora, para que, si vos querés llevar adelante determinadas políticas, hay elementos que tienen que ser más consensuados, porque si no, viene uno y te privatiza aerolínea. Ya, a ver, probamos con aerolínea del Estado, probamos con aerolínea privada, volvimos a probar con aerolínea del Estado. Cada uno tiene su proyecto, su cosa, y vos decís, tuvimos la revolución de los aviones, después tuvimos la no revolución de los aviones. Si vos me decís, bueno, funciona algo, bueno, vaca muerta funciona. Bueno, abracemos ese modelo, pero no todo funciona. Me tomo el concepto de funciona y aprovecho para recomendar un libro que leí, que terminé de leer la semana pasada, que se llama Un tal González. Es un libro que, del Moro, pero es el autor, que es una biografía novelada de Felipe González. Muy interesante, muy bien escrita. Y en un momento cuenta que cuando el Felipe González del socialismo duro, antifranquista, etcétera, se tuvo que resetear para llegar al gobierno, y vaya si lo hizo porque estuvo más de 14 años, el lema principal fue que España funcione. Y yo creo que en eso no aprobamos los argentinos que nos dedicamos a la política alguna vez o que la analizamos o que la interpretamos, es en que el problema es el funcionamiento, y el funcionamiento requiere de cuestiones que también hacen a la perdurabilidad, porque para que los cambios maduren tienen que tener una base de consenso. Insisto, entiendo que al comienzo del proceso no, porque el gobierno se tiene que establecer, etcétera, pero después vos decís, ¿viste? Si vos vas a tener empresas que van a hacer una temporada del Estado, una temporada de privado, si tenés un día que abrís todos los cielos, otro día los cerrás, un día vienen los muchachos de la Cámpora y te ponen 5.000 tipos en aerolínea, y aerolínea tiene más gente en tierra que en el aire, y después vienen otros y hacen a la inversa. Es muy difícil, pero inclusive es muy difícil. A ver, no hay nada peor. Y pasa en las relaciones personales, ¿viste? Que la gente que viene y te dice, no, a partir de hoy cambié, soy una persona distinta. Soy otro. Y, ¿viste? Y vos decís, ¿te acordás que el año pasado me dijiste, y el anteaño, ¿te acuerdas? Me dijiste, no. Ya lo escuchás con, en parte escepticismo, en parte hasta con cierto cinismo, con cierto sarcasmo. Entonces, es eso. Yo creo que, vuelvo al tema, ¿no? No porque me obsesione tanto decir, a ver cómo nos ven a los argentinos en el mundo, pero también tenés que pensar que cada vez que un dirigente argentino va y dice, hemos cambiado, hemos venido a cambiar la historia. Yo digo, a mí esa frase no me gusta para nada, cambiar la historia, porque cambiar la historia es lo más fácil que hay. Yo te escribo mañana un manual donde te digo que San Martín era malo, que el otro era bueno, y cambié la historia en minutos. El tema es cambiar el presente cuando estás dedicado a la política.
cambiar el presente, las perspectivas de futuro, ¿qué es lo que más nos cuesta? Hacer que las cosas funcionen. Había una película de Woody Allen, ¿no? Que las cosas funcionen. Eso es lo difícil. Que las cosas funcionen. Entonces me pareció muy atractivo, muy interesante ese libro de Felipe González, un tal González, que no sé si se consigue en Argentina, pero me parece muy interesante. Tenemos que lograr que las cosas funcionen. Por supuesto que eso, no estoy predicando la no ideología, el tecnicismo, porque por supuesto que cada uno tiene sus valores a partir de los que creen, pero hay un mínimo común denominador en el que tenemos que estar de acuerdo. Totalmente. Entonces, a mí me parece que estamos en un estadio muy interesante en el cual hay un sentido común que establece que el Estado tiene que tener las cuentas ordenadas. Y hasta Cristina empieza a decir, sí. Por supuesto que ella dice una cosa y su coro dice otra. Sí, pero no importa, pero no puede dejar de admitir, y viste que el tema del laburo, de las regulaciones laborales, del Estado, de todo, esta parte de la agenda. Bueno, entonces voy a decir, muchacho, listo, la cuenta tiene que estar ordenada. Después es lógico, como sucede en cualquier país del mundo, que la derecha te diga, la vamos a ajustar, vamos a lograr ese equilibrio ajustando, y la centroizquierda te diga, no, grabando a los que más ganan. Y también eso es legítimo en todo el mundo hay una centro derecha, una centro izquierda, pero aún en España, donde hay una política muy rígida y todo, pues decir, che, hay como un mínimo común denominador donde determinadas cosas ya está bien, discutís cuán poquito más de fría, cuán poquito más caliente, pero no es agua helada, agua hirviendo, agua helada, agua hirviendo, ¿no? Totalmente. Gustavo, gracias por venir hasta acá. Un placer. Un gusto hablar, largo, tendido.